¿Estamos? Muy buenos días. Buenos días. Gracias a Dios en esta hermosa mañana que podemos ver, caminar, sentir, oler. Son la maravilla que Dios hizo en el ser humano, ¿verdad? Alabar, adorar a Dios. Hoy vamos a iniciar con una carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y para eso le vamos a pedir a Juanita que si pase, por favor, para que nos explique quién era Timoteo. Buenos días. ¿Hacemos una oración? Bendito Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, tu bendición, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Señor, para comprender tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, y no yo, Señor. Te rogamos, Dios, que nos des sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, Señor, para poder interpretar, analizar tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a los que estamos aquí, Señor, bendice a los que han de venir y bendice a los que nos escuchan, Señor. Todo esto, Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Empezamos a leer. ¿De dos en dos? ¿Empiezo? Sí. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apuntaron a vana palabrería, a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuridor, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, vamos a ver. Timoteo es su mamá y su abuelita fueron creyentes. Su mamá se llamaba Eunice y su abuelita Loida. Entonces ellas eran creyentes, creían en nuestro Señor Jesucristo. Su papá fue griego, no encontré su nombre, el papá de Timoteo. Timoteo fue compañero de Pablo, fue un hombre que servidor, fue un hombre que Pablo le enseñó el Evangelio. Más bien le siguió enseñando el Evangelio, porque yo creo que es importante que como padres uno les enseña a los hijos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ya después ellos encontrarán o se abrirán paso y los seguirán otras personas enseñando. Entonces aquí Timoteo ya llevaba la base principal, que era de sus padres, de su mamá y de su abuelita. No sé de su papá. Él no tengo. Pablo, Timoteo lo acompañó a sus viajes de Pablo, anduvo con él. Y también vemos que Timoteo fue encarcelado. Eso lo encontramos en Hebreos 13:23. Vamos allá. (13:23), si alguien lo tiene, me lo puede leer. Hebreos 13, versículo 23. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlo. Entonces vemos que también Timoteo fue preso por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer aquí, dice, el primer versículo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos que Pablo habla de que él es su hijo. ¿Por qué? Porque él enseñó el Evangelio, él lo preparó para la obra de Dios. Y también vemos que Pablo ora por Timoteo, le pide a Dios que tenga misericordia y que le dé paz a Timoteo, ya que Timoteo era un joven, era una persona muy joven para esto. Y entonces, aparte que ya había sido compañero y lo había ayudado a Pablo, ahora era pastor de la iglesia de Éfeso. Esta epístola o esta carta es dirigida a los pastores, es una carta pastoral. Entonces esta carta es para los pastores. Y también vemos que él mismo se llama apóstol Pablo, pero sí porque realmente él fue hecho apóstol por mandato de nuestro Señor Jesucristo. No fue la gente que lo eligió, sino fue Cristo Jesús. No fue porque le impusieron manos o porque oraron por él o porque les caía bien a los demás hermanos, sino fue un llamado que le hizo Jesucristo a Pablo. Vamos a Hechos 16:1.
Si alguien lo tiene, ¿me lo puede leer, por favor? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Sí. Bueno, aquí es para comprobar que y además Timoteo nació en Listra. Ahí nació Timoteo, era de Listra. Entonces aquí vemos que Timoteo quién era su papá y quién era su mamá. Ahora vamos a ver las advertencias contra falsas doctrinas. Vamos a ver el 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Aquí le está diciendo, cuando yo te rogué, porque yo creo que por su misma juventud no quería quedarse en Éfeso, porque pues iba a ser pastor y pues a lo mejor él dice, no voy a poder o no me van a obedecer, ¿no? Porque ustedes saben que el ser pastor de una congregación hay muchísimos problemas. No es fácil ser pastor. A eso se lo podemos preguntar al pastor de nosotros. No, entonces no es fácil. Entonces, ¿por qué? Porque se tienen muchos problemas, ¿no? Podrían decirle, no estudiaste para pastor. Das das el servicio los sábados y es en domingos. O sea, hay muchas críticas de los de afuera y de los de adentro, ¿no? Entonces, hay muchísimos problemas, entonces es muy difícil ser pastor. O sea, se tiene uno que, pues que estar, de veras tener el corazón para servirle a Dios, para poder ser pastor, y porque tiene uno que aguantar muchísimas cosas, uno. Entonces, por eso dice que aquí que le rogó para que él se quedara como pastor ahí. El 4 dice, ni prestes atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifiquen de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí le está diciendo, no, ordénales que no den, o sea, tenía que ordenar y decirle a esas personas que estaban en Éfeso al cargo de la iglesia, les tenía que ordenar que no tenían por qué hablar de esas fábulas o de esas historias o de esas de cosas pasadas, porque estos eran los fariseos que se estaban metiendo en las iglesias para seguir hablando de la ley. Sin embargo, Pablo no quería que se hablara ya de la ley, sino que se hablara de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar al mundo. Luego el 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí mismo le está diciendo que es un mandamiento. O sea, que las personas que deben de estar al frente de la iglesia deben tener amor por toda su congregación, y deben de tener un corazón limpio. ¿Cómo se obtiene el corazón limpio? Pues leyendo la palabra, estando metidos en las cosas de Dios, en la palabra, estar conscientes de que uno le está sirviendo a Dios y no a la gente, para poder tener una conciencia limpia. Dice, y de fe no fingida. O sea, para ser pastor no se debe de fingir una fe, porque ya les dije que es muy difícil ser pastor, pero sin embargo debe de ser algo que nazca del corazón, y debe de ser un llamado. Luego dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y es cierto, por ejemplo, hay pastores que pues solo quieren su comodidad o su fama, y hay pastores, por ejemplo, que hablan de la prosperidad, o hay pastores que hablan, no sé, de cómo vivir mejor, o sea, tantos temas que hay. Entonces,
la gente ya no se enfoca a las cosas de Dios, sino se enfoca a decir, ay, sí, voy, porque van a hablar de la prosperidad. ¿Por qué? Porque toda la gente quiere ser próspera, toda la gente quiere vivir bien, toda la gente quiere tener bien. Y estos falsos maestros hablan de temas que no están relacionados con la Biblia. Y para poder diferenciar esos temas o lo que hablan, pues necesita uno tener el conocimiento de la Biblia, para saber si es sacado de la Biblia, si se están basando a la Biblia o nomás tocan tantito la Biblia y se van por otro lado. Es lo que uno debe de tener, es lo que debe de tener, nuestro pastor lo tiene. Luego dice, de las cuales cosas desvían, no, esto ya. 7 dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí nos está diciendo que ellos, ¿quién eran los doctores de la ley o qué eran? Pues eran los fariseos, ellos eran los que estudiaban la ley y eran maestros de la ley. Pero hay algunos, aquí dice que algunos que queriendo ser doctores, hablaban de la ley sin saber de la ley, ni lo que hablaban de la ley, ni lo que afirmaban de la ley, dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Bueno, de la ley ya nos ha hablado nuestro pastor, pero vamos a recordar. Sabemos que cuál es el propósito de la ley. O sea, el propósito de la ley es mostrarle a todo el mundo que somos pecadores. Ese es el propósito de la ley. Entonces, la ley no nos salva. Dios no nos las dio como salvación. Dice, si te estás bajo la ley vas a cesar. Eso la Biblia no lo dice. Entonces, lo que hace la ley es nos muestra nuestros pecados, porque la ley dice no matarás, no robarás, no codiciarás, y muchos de nosotros pues estábamos en ese pecado, ¿no? No en todos, pero sí en algunos, ¿no? Entonces, aquí lo que la ley nos muestra es el pecado, pero la ley nos condena y el evangelio no. Aquí la ley al más bueno del mundo lo condena. Y si estamos bajo el evangelio, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el más pecador del mundo lo perdona. Eso es lo de la ley. ¿Ahora cuál es? ¿Ahora en qué voy? Miren, vamos a Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, aquí nos está diciendo que somos hechura, que somos criados de parte de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este versículo, que somos criados y que ya Dios nos tiene preparados para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a nuestro pastor, pues ya lo tenía preparado para que fuera pastor. O sea, él, aunque no quisiera, ya estaba preparadito y ahora eres. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. Entonces, a todos los que estamos en ministerio, Dios ya nos tenía preparados para eso, para estar en esos ministerios pero les digo que estas casas van para los pastores. Entonces, a ver el 8. Por el 9 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para justos, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas. Aquí nos está diciendo que la ley no fue dada para los justos. ¿Quién son todos los justos? Todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo,
porque por la fe somos justificados. Entonces, todos los que creemos en Cristo, no es para nosotros la ley. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos, ya sabemos qué es pecado, ya sabemos las consecuencias, entonces nosotros ya vivimos a otro nivel, se podría decir. ¿Por qué? Porque ya nos apartamos de todos estos pecados, ya no robamos, ya no matamos, ya no hacemos cosas malas, porque sabemos que eso no le agrada a Dios. ¿Y por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. También, si no es, ¿para qué? Para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidios, para los fornicarios, para los sodomitas. Los sodomitas son para los homosexuales. Esos son los sodomitas son los homosexuales. Dice, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros. Para los perjuros son los que juran en vano. Son los que juran, y cuando se oponga a la sana doctrina. Así que vemos, los parricidas, pues ya sabemos que son los que matan a sus papás. Los matricidas sabemos que son los que matan a sus mamás. A ellos son. Entonces, para todos ellos es la ley. ¿Por qué? Porque ellos sí están bajo la ley. Porque ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo. Ellos no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, si ellos, todos ellos, los que nombran aquí, se arrepienten y creen en nuestro Señor Jesucristo o tienen fe, también son salvos. ¿Por qué? Porque el poder de nuestro Señor Jesucristo los limpia de todo pecado. Eso es para los parricidas. A ver, ejemplo, si no tengo algún pues aquí también vemos que los sodomitas, o sea, los homosexuales, yo encontré algo sobre ellos en donde dice que no los tenemos que juzgar, no los tenemos que orillar. ¿Por qué? Porque ellos, si se arrepienten, también pueden ser hijos de Dios, y Dios los limpia, y Dios también los ama. No ama las cosas que ellos hacen, pero a ellos sí los ama. Y también encontré ahí que la iglesia debe servir como algo para ayudar a todo ese tipo de gente, ayudarlos para que se arrepientan, para que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y también ellos sean llamados y sean salvados, y para que ellos también tengan vida eterna, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a dar vida eterna. Ahora, ¿cuál? El 11. Dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha dado, que me ha sido encomendado. Pablo aquí venía de salir de la cárcel, venía de sufrimientos, venía de todo, y sin embargo se gloria, dice, dice, según el glorioso, o sea, para él era un privilegio llevar el evangelio, era un privilegio estar sirviéndole a Dios. Con ese mismo gozo debemos estar nosotros, ¿no? Gozosos de que Dios nos toma en cuenta y nos pone a ayudar, nos pone en un ministerio, o el pastor lo pone a pastorear. Todo esto se debe de recibir gozosamente. ¿Por qué? Porque es para Dios. No es para la gente, es para Dios. Le estamos sirviendo a Dios. Entonces debemos sentirnos privilegiados y gozosos como Pablo. Pablo venía de sufrimientos y a él no le interesaba nada. Él se gozaba en el evangelio del Dios bendito. Ahora vamos a ver el ministerio de Pablo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y poniéndome en un ministerio. Aquí sigue Pablo agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo que lo hayas sacado del pecado, y que lo haya fortalecido, y que le dé la oportunidad, y que le dé la oportunidad de estar en un ministerio. Pablo le agradece. Le dice, ¿y por qué? Dice, porque he sido fiel,
porque he sido fiel, dice, y por eso me ha puesto aquí. Entonces, a Dios hay que agradecerle en el ministerio que a uno le ponga. Hay que estar agradecidos porque sinceramente es un gran privilegio. Ahora vamos a ver el 13. El 13. El 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Aquí vemos que Pablo reconoce su pasado y dice una palabra muy fuerte, fui blasfemo. O sea, ¿lo que quiere decir? Que él, pues no sé, insultaría a Cristo, se burlaría de Cristo, injuriador, sí era injuriador porque perseguía a la iglesia de Cristo. O sea, pero él dice, ¿por qué lo hice? Sí, pero lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pues no nos alarmemos tanto de Pablo, porque también nosotros, cuando estábamos en el mundo, hicimos ciertas cosas, no al nivel de Pablo, pero también injuriábamos, también hacíamos nuestras cositas. O sea, aquí nos está diciendo Pablo, yo fui esto y esto, ¿y tú? Pues también fuimos así, también vivíamos en el pecado, cometíamos nuestros errores, teníamos una boquita media dulce. Entonces también cometimos errores. ¿Y por qué también lo hacíamos? Igual que Pablo, por ignorantes y por incrédulos. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Cristo, porque no habíamos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Miren, esto lo vamos a ver en Hechos 8:3. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que Pablo aquí lo está diciendo. Yo fui esto y no se lo negamos. Entonces, aquí, ¿qué otra cosa dice de ellos? Pero él dice que Dios tuvo suficiente misericordia para perdonarlo. Y sí lo perdonó. Pero debe uno de arrepentirse y cambiar su vida completamente para poder después ser ahora, vamos ahí mismo a Hechos 9 del 4 al 5. ¿Es cuando la conversión o Sí, cuando la conversión. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Entonces aquí vemos que después del encuentro de con nuestro Señor Jesucristo, él cambió, se transformó su vida, fue diferente. Vamos a ir con el 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Sí, o sea, para que Dios es abundante en gracia, abundante en misericordia. Por eso, y cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, Dios nos llena de amor y nos da fe. Y el amor viene por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos el 14. No, el 15. Dice, aquí vemos, este versículo está muy bueno. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo
vino por salvar, vino al mundo por salvar a quién, a los pecadores, a todos, pero siempre y cuando ellos, todos los pecadores quieran recibir a Cristo Jesús y tengan un arrepentimiento. Entonces, a eso vino, a salvar al mundo, no vino a otra cosa, no vino dice, del cual yo soy el primero. Aquí vemos, vamos a Lucas, para reforzar esto, a Lucas 5:32. ¿Y quién me lo lee, por favor? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Vino por todos los pecadores del mundo. Aquí se ven las buenas nuevas de salvación en este versículo. Dice, del cual dice, yo soy el primero. O sea, aquí vemos a Pablo. Aquí vemos a Pablo que se pone, no tan solo es apóstol, sino también se pone de ejemplo, dice, el cual yo soy el primero. ¿Por qué se pone que él es el primero? Porque él es el primer pecador. Él casi dice, yo fui el peor pecador del mundo. Y sin embargo, véanme, aquí estoy. Por la gracia de Dios fui salvo. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a los centros de rehabilitación, muchos nos dicen, oiga señora, pero yo puedo ser salvo. Dice, es que yo he cometido muchos errores. He pateado a mi mamá, pateado a mi papá, he hecho cuánta cosa. Yo creo que Cristo no nos perdona. Le decimos, sí te perdona. Si tú te arrepientes de corazón y no lo vuelves a hacer, Cristo te perdona. Así como a Pablo. Pablo es un ejemplo, que él blasfemó, quién sabe qué cosa no diría de Jesús, y sin embargo, él fue perdonado. ¿Por qué? Porque se arrepintió y no lo volvió a hacer, y tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos, por eso dice, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda la clemencia, para ejemplo de los que han de creer en Él para vida eterna. O sea, Pablo dice, yo soy un ejemplo, yo sí fui el peor pecador, pero miren, yo soy el ejemplo que Dios tiene clemencia para todos y que realmente vino por todos los pecadores. Sino, ¿para qué vino? Para salvarlos y darnos una vida eterna. Vamos con el 17. 16. Dice, pero por eso fui recibida a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Sí, pues vemos que Pablo es un gran ejemplo. ¿Para qué? Que Dios perdona y que Dios tiene mucha clemencia, tiene mucha misericordia y mucho amor para el mundo entero, porque somos su creación. Y los que nos arrepentimos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo ya somos sus hijos. El 17 dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo otra vez vuelve a dar las gracias. Y aquí en este versículo reconoce que Jesús es el único y sabio Dios, que es el único sabio Dios, y que a Él sea la gloria y a Él sea por los siglos de los siglos. O sea, está diciendo quién es Cristo para Él. Él es el Dios invisible, el Dios inmortal, el Rey de los siglos. Para Él, ese es Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Dice el 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas a la buena milicia.
O sea, vemos aquí que Pablo Pablo tenía mucho discernimiento y Pablo siempre decía que el amor y todo era primero, pero que y que habláramos lenguas y todo, pero que sobre todo profetizáramos. Entonces aquí a este Timoteo, yo creo que no nomás fue Pablo, le profetizaron que iba a ser ministro, que iba a ser pastor. Entonces dice, para ti, dice, que milites por ella la buena milicia, o sea, le está diciendo para que pelees la buena batalla. ¿Cuál es la batalla que tenemos nosotros, todos los creyentes? Pues la batalla es interna, es mental, es espiritual. Entonces tenemos que luchar contra otras ideas, contra el enemigo. Tenemos que luchar, tenemos que estar siempre atentos a las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe no caiga, para que nuestra fe crezca. En lugar de caer, crezca. Esa es la buena batalla. Pelear la buena batalla es espiritualmente. Es lo que tenemos que hacer. El 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí mismo nos los está diciendo. Manteniendo la fe y la buena conciencia. La buena conciencia se mantiene leyendo la palabra, estando bien con Dios, orando, pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe y que nos lleve a Cristo Jesús y a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso, que es como dijo Laurita, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Señor nuestro. Entonces, desechando, dice, ¿para qué? Como algunos otros, y aquí pone el ejemplo, a los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí vemos que este señor habló sobre la resurrección, o sea, les habló falsamente de la resurrección, o sea, yo creo que les dijo que ya no existía la resurrección, que eso ya había sido pasado. Pero esto no lo vamos a ahondar porque lo vamos a ver en la segunda de Timoteo. Ahí es a donde viene, segunda de Timoteo 17 al 18. Entonces esto lo vamos a volver a ver. Pero de Alejandro no encontré nada de este señor. Yo creo que era ayudante de Himeneo. Por eso no, entonces él dice que lo entregó aquí está palabra muy fuerte, se lo entregué a Satanás para que aprenda no a blasfemar. Yo creo que aquí sobre Alejandro, ajá. Dice, el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Eso está en Hechos? Está también en Timoteo en el 4. En el 4, sí. Pues entonces lo vamos a ver más adelante, vemos a de ellos porque para no meternos en ese capítulo. Y vemos aquí que Pablo hace una, pues, o sea, dice, pues ¿qué será? Una fuerte plática donde dice, lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Yo creo que cuando una persona anda mal, yo creo que sí se debe disciplinar. Pero no sé yo, disciplinar así de fuerte, no sé, pero siento que sí el pastor pues, tiene el compromiso de disciplinar a la gente. Con amor, con amor, no así de fuerte como Pablo, pero sí aquí le está mostrando Pablo le está mostrando a Timoteo que debe de disciplinar a su gente. Pues eso es todo y que Dios los bendiga. Qué difícil la puso Juanita. Bueno, ¿algún comentario de Timoteo? ¿Qué significa su nombre? Que honra a Dios, que alaba a Dios, que busca a Dios. ¿Qué personaje, por qué Pablo le escribe a este personaje una carta exclusiva para él? ¿Cómo lo tenía Pablo? ¿Qué era para Pablo?
Él lo toma en su segundo viaje, ¿verdad? Sí. ¿Así es, Juanita? Sí. Después de que se separa de Bernabé, ¿se acuerdan que tuvo una discusión con Bernabé en su segundo viaje? Porque Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos y Pablo dijo, no, él nos abandonó en el primer viaje, yo no me lo llevo. Entonces Pablo se separa y se va con Silas y llegan a esa región y ahí está que en su primer viaje había formado una iglesia con su mamá y su abuela, ¿cómo se llamaban? Loida y Eunices. La abuela. Y entonces él vio el potencial de este joven, un muchacho, algunos dicen que ya era grande de edad, pero era un más joven que Pablo, ¿verdad? Y ahí se lo lleva, debió un potencial tremendo. ¿Y cómo lo toma él como hijo, verdad? Como, tuvo problemas al principio porque Pablo decía que no se debería circuncidar, pero este joven lo circuncida. ¿Recuerdan por qué? Sí, para que no hablaran. Porque era de padre griego, gentil. Entonces, para que no dijeran, ya fue convertido. ¿Para qué? Para que Timoteo no tuviera ese problema con los judíos al entrar a la sinagoga. Como que lo protegió en esa área. Luego se lo sigue llevando y yo lo veo como una persona de mucha confianza en él. Era como el WhatsApp o el correo electrónico de ese entonces. Ve y dile a esta iglesia que no hagan esto. Ve y dile a los filipenses. ¿Quién me acompaña al libro de Filipenses, el capítulo 2? Para que veamos cómo considera Pablo a Timoteo. Versículo 19, ¿quién me lo lee? 19, 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Manda a Timoteo, y el siguiente, por favor, ¿me lo puedes leer? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, ¿a quién le tiene confianza para mandarlo a esas iglesias? Para que sea su representante legal, por decir. A Timoteo, ¿no? A Timoteo. Entonces, cada que se iba Pablo, la iglesia se desviaba o llegaban otros con falsas doctrinas y los desviaban, y entonces él mandaba a Timoteo. Y Timoteo era su representante legal. Por eso lo considera como su hijo, como él mismo, dice, como si estuviera yo el mismo. Lo manda a las iglesias. Aquí que le encomienda Pablo a Timoteo. Bueno, primero le recuerdo que le había rogado que se quedara en Éfeso, ¿no? ¿Le recuerda que, perdón, que se quedara? ¿Ah? Sí, o sea, en el 3 dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina? Fíjate. Está haciendo referencia de, recuerdo cuando te pedí que te quedaras ahí. Te queda. Porque algunos, o sea, le tenía tanta confianza que le decía, si tú te quedas aquí, tú vas a arreglar el asunto. Era como un buen mecánico o un buen doctor. Yo sé que con él me va a arreglar el asunto, ¿no? La confianza que le podía tener Pablo. ¿Cuáles eran las desviaciones de las iglesias? Por ejemplo, en Macedonia, que le estás recordando, que prestaban atención a fábulas, genealogías interminables, disputas, acarreaban disputas. Más bien, no se edificaban en qué, en la fe. Entonces Timoteo tenía que ir a alinear las cosas. ¿Así es, Juanita? Sí. ¿Cómo lo veía Pablo? ¿Cómo lo consideraba? Que él sí podía alinear las cosas. Que traía la sana doctrina. Que llevaba la sana doctrina.
Ahora, ¿cuál es el propósito de ese mandamiento? Que Él le encomendó mucho. El versículo 5, ¿quién me lo lee? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el punto clave, de un cristiano. Dice Juanita que le escribe a los pastores, más bien le escribe a Timoteo para las ovejas, para que no se desvíen, que él haga correctamente su función en las iglesias. El propósito es la fe no fingida. ¿Habrá fe fingida? Sí, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando una iglesia comienza a tener una fe fingida? Cuando se desvían de la palabra. ¿Cómo puede desviarse si están leyendo la palabra? Pues les dan, no se quitan nada de la palabra y de ahí les echan otro rollo. O les dicen que Dios quiere que te vaya bien, ¿no? Antes de que seas salvo. ¿Se acuerdan que dijo Pablo? Porque a los filipenses, porque buscan sus propios intereses. Entonces, comienzo a hacer lo que la gente quiera para que no se vaya la gente. Entonces, ¿por qué es mi interés? Que tenga yo la gente. ¿Así fue Jesús? Jesús dijo, el que se quiere, que se vaya. ¿O no? Dura palabra es esta, cuando le dijeron los 5,000. No, pues ¿quién va a aguantar eso? Dura palabra es esta. Y se fueron. Y todavía les dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué? Y es cuando viene al rescate Pedro. ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, cuando te dejas llevar por los demás, entonces hay una fe fingida. Entonces, tú debes ser natural, dice en Filipenses, sencillo, irreprensible. Y no dejarte llevar por los demás. Es que dicen, es que el otro. Pues, ni modo. Así nos tocó vivir en esta tierra. Pienso que la fe no puede ser circunstancial y a veces sí es, ¿no? O sea, que a veces tienes fe, pero delante de alguien puedes no mantenerte firme, decirle, bueno, está bien, o darle por su lado a alguien, ¿no? Pero sería como una fe circunstancial y no una fe firme y sostenida siempre delante de quien sea y pase lo que pase, ¿no? Esa es una fe firme, ¿verdad? Y tú estás convencido de que esto que tú haces es correcto. Entonces no puedes dejarte llevar por vientos que te empiezan a llevar. Es que tú debes de hacer esto, es punto y se acabó. Por ejemplo, ¿por qué abrimos los sábados? Pues que así no los puso y se acabó. Es que debes de abrir los domingos, se te va a llenar, pero pues nos puso los sábados. Yo me he puesto a pensar, hacemos un paréntesis. El mejor momento para que tus hijos en adolescencia, adolescentes jóvenes, en su despertar, estén en un sábado, es en una iglesia. Porque si no, el sábado se van a ir de pachanga. Porque el mundo es sabroso, jala. Entonces, si tú no los metes el sábado, por ejemplo, ¿qué hace un joven el sábado a las 7, 8 de la noche? ¿Qué hace? Arreglándose para salir. Arreglándose para salir. ¿Por qué? Porque los jóvenes salen a las fiestas los sábados. Y entre semanas también. A mí me sorprendió. Bueno, digo, me está viendo, o me pueden acusar que no llego temprano. Pero me sorprendió en alguna ocasión cuando he transitado rumbo aquí a casa de oración ver jóvenes a las 6 de la mañana totalmente, tanto damas como varones, totalmente embrutecidos aquí en zona plateada. Y sí me ha sorprendido entre semanas. Bueno, entonces, la mejor forma de tener tus hijos en esa edad difícil es que desde niños los lleves a una iglesia los sábados. ¿Será el mejor horario para eso? ¿Para los tiempos difíciles? ¿Pero qué le dice al joven? El sábado, no, el sábado no. Entonces, es una educación, ¿verdad? Diferente. Por eso los judíos buscaban, no sé,
es otra cosa. Pero bueno, así lo puso, ¿no? Así nos los puso Dios. Sería como finalizar, perdón, sigo en el paréntesis, y perdón por llegar tarde y quedar. Pero pues los judíos también terminan su Shabbat en esos momentos de sábado por la tarde, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito más bíblicos, pudiera ser un día mejor de celebración el día sábado. Fíjense, cuando era yo jovencito, que estaba en buena edad, yo fui monaguillo en la iglesia de San Francisco, en la misa de juventud. No sé si alguien recuerda que había la misa de juventud. Los sábados. Y se juntaban todos los jóvenes a la misa de juventud. ¿Verdad? Entonces, yo dejé de ser monaguillo porque una muchacha me aventó una moneda así, me tumbó las monedas y anduve abajo. Ya me dio tanta vergüenza que yo dije, no, ya no vuelvo a la iglesia. Entonces, pero yo recuerdo que esa generación de mayores asistían y de ahí pues se veía muy bonito el ambiente, ¿no? Algún padrecito se le ocurrió esa buena idea. Bueno, ya nos desviamos. ¿Qué dice de la fe no fingida? Fíjense lo que dice el versículo. Cuidado, versículo 6. ¿Qué le está advirtiendo Pablo a Timoteo? Cuida de esto. Versículo 6. ¿Quién me lo lee? De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería. ¿Cómo podríamos definir esa vana palabrería? Discusiones inútiles. Inútiles, palabras, cosas que no tienen sentido. O predicaciones sin sentido, sin que se mencione a Cristo, como decíamos hace unos días. ¿Qué sentido tiene ir a una iglesia que no se menciona a Cristo? Que no nos lleva al arrepentimiento, a la meditación sobre nuestra vida, ¿no? A cambiar nuestra historia. ¿Qué sentido tiene? Entonces, la gente le gustaba eso, ¿eh? Vanas palabras. ¿Se acuerdan de la palabra de Pedro ayer, la carta de Pedro que dice de que debe de haber una equidad en todo? ¿Mande? Un equilibrio en todo, un equilibrio en todo. Porque si no, nos volvemos fanáticos, queriendo ser doctores. Luego se pone, fíjense, versículo 15. ¿Quién me lo lee? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿cuáles deben ser las predicaciones? La salvación, el plan de salvación, que Cristo murió por nosotros. Todo debe estar incluido en eso. Cristo murió por nosotros. En otra versión dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ahora, ¿por qué se considera Pablo el primero? En esta versión dice el primero. Dice, esto es lo que tienes que compartir, esto, que Jesús vino a morir, plan de salvación, de los cuales vino a salvar, que yo soy el primero. ¿Por qué se considera el primero? Y luego vuelve a decir primero, versículo 16, ¿quién me lo lee? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, se pone de ejemplo él, el primero. Sí. ¿Acaso sería el primero? ¿Por qué se considera el primero? Él se considera el primero por blasfemia, por todo lo que hizo. Fue de los primeros perseguidores del cristianismo. Exacto. Como ejemplo para los que vienen. ¿Para quiénes son los que vienen? Nosotros. Para nosotros. Sin haber estado con él, siendo blasfemo y perseguidor y todo lo que tú quieras, fue convertido. Por eso Juanita decía, cualquiera con misericordia de Dios, por su misericordia, puede ser convertido. Y entonces él se considera de una generación diferente el primero, de nuestra generación. Es el primero. Por eso os dice, yo soy ejemplo para que ustedes chequen mi vida, ¿no? Dice, de los cuales yo soy el primero.
Entonces hacía una lista grande y cuando él dice soy el primero, me parece que no es tanto el número, sino el cual él se sabe incluido. Yo soy de esta generación, de este tipo de personas. Por eso dice, para ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, cualquiera de nosotros pudo haber caído en esta, como dice Laura, en esta parte, ¿no? Cualquiera de nosotros. Entonces dice, de esos, yo soy el primero, soy el ejemplo para los que vienen después. Para que no digan, yo no, son puros santos. No, era pecador. Y mira cómo Dios, por su misericordia, me cambió. Dice lo que ha sido. ¿Me lo lees, por favor? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, él se dice que era ignorante, era incrédulo. Pero ¿cuál era la historia de Pablo? Pues ignorante no. Ignorante, ¿no? Conocía la ley, pero era incrédulo en que Jesús era el Mesías. Él se considera ignorante, pues acuérdense que fue, estudió, ¿cómo se llamaba? Gamaliel, ¿no? A los pies de Gamaliel, y era romano de romanos y judío de judíos, y lo hacía porque creía en eso. Pero su ignorancia le trajo su incredulidad le trajo ignorancia. Ignorante en Cristo, pues, es lo que quiso decir. Porque no tenía entendimiento. Ahora, ¿así nos pasó a nosotros? ¿Sí? Claro, por eso dice, yo fui de esos también. ¿Qué más vemos? Versículo, cuando habla sobre... ¿Algún otro comentario? ¿Para quién es la ley? Para los que pecamos, ¿no? Se opongan a la sana doctrina, dice. Una persona que se opone a la sana doctrina, ¿qué es? Fornicario, todo lo que te marca aquí, ¿no? Desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, de todo. Estos son los que se oponen a la sana doctrina. ¿A ellos vino el Evangelio? Sí. A nosotros vino el Evangelio. ¿Verdad? ¿Me permiten leer esta Sí. versión del lenguaje actual? Dice desde el otro. Sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley tiene en cuenta a los rebeldes, desobedientes, a los malvados, pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre, a su madre y a todos los asesinos. Entonces, aquí nos hace en esa versión más claramente nos dice que la ley para quien fue dada no es para los buenos, ¿no? La ley se aplica al que no cumple las ordenanzas, ¿verdad? Como una infracción detrás. Como una infracción. Se aplica en el momento que se comete Al una que, falta. al que comete la falta, así es en el fútbol, se le aplica la ley. Así es. De los 24, 22 jugadores, pues uno no atendió no obedeció. Bueno, ¿qué más vemos? Fíjense lo que dice. Por tanto, versículo 18. ¿Quién me lo lee? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cuáles son las profecías que se hicieron de Timoteo? ¿De qué se habló de Timoteo? Ta. Porque dice, te encargo esto. ¿De que le iba a servir a Dios o no? ¿Dejó todo por servirle? Cuando deja a la abuela y le dice, porque tú vas a servirme. Él, ¿mande? Se llamaba Loida. Loida.
Entonces, hay un servicio, hay una palabra que se te da cuando tú entras al Evangelio. ¿Qué dices tú cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador? Te voy a servir en todo lo que quieras, te voy a amar con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿O no lo decimos? Tú eres mi Padre, me has dado salvación, te he encontrado y comienzas a llorar y pasa el tiempo y dice, te encargo esto. Todo lo que se ha dicho de ti, todo lo que se comenta, cuídalo. Fíjense lo que dice versículo, peleando la buena milicia, como diciendo, ya te metiste, te enrolaste al ejército y ahora te amuelas. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, cuídate de no naufragar en cuanto a la fe. ¿Cuándo es cuando un barco entra en un naufragio? ¿Cuándo es? Cuando hay tormenta. Cuando dices el barco naufragó. Cuando se va libre. Ya no hay control en él. ¿Se acuerdan del barco en que andaba Pablo? Dicen, déjenlo libre, que corra hasta donde quiera. Que corra conforme se va al mundo. Algunos pueden naufragar de esa manera en cuanto a la fe. Sí. Por eso Pablo está diciendo, te encargo, ya estás adentro del ejército, no te vayas a rajar, te vayas a echar para atrás. Como algunos han naufragado. Algunos, ¿quiénes? ¿Cuántos? Tienen buena conciencia. En una iglesia, ¿cuántos naufragan? Muchos. ¿Cuántos van a la deriva? ¿Cuántos permanecen? Unos llegan, otros se van. Esa es parte de la iglesia, ¿no, pastor? Unos llegan, otros se van. Otros se van a perdición y otros van a crecer también. Otros crecen también. Dicen, yo ya llegué a mi punto aquí y ahora quiero estudiar más y aprender más. Otros simplemente naufragan, se van a la deriva. Lo más triste en una iglesia es cuando tú ves a una persona y dices, híjole, pues este está creciendo, ya abrió su iglesia y qué bueno. Pero cuando los ves en decadencia, dices, híjole, qué tristeza, ¿no? Y es cuando Pablo le dice, cuidado con eso. ¿Es doloroso? Vuelvo a sufrir dolores de parto, dice. Vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Pero son decisiones propias? Claro. Así como cuando tú entras a una iglesia, es una decisión personal, ¿o no? Tú decides venir. Por ejemplo, ayer vino un joven, dijo, yo pasaba por aquí, quiero seguir viniendo. Eso es una decisión. Tú decides seguir, las puertas están abiertas. Y tú decides salir. Por eso Pablo dice, no como aquellos que se van a la deriva, ¿no? Y pone el ejemplo de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, esto es lo más fuerte, a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan. Los deja, esa palabra, los deja para siempre o para que aprendan y vuelvan. ¿Mande? Si aprenden a no blasfemar, ¿van a regresar o no? Sí. Estos los tiene que dejar un rato a que solo sufran. ¿Hará bien Pablo? Ese es un consejo, ¿eh? Sí, yo digo que sí, que hay que poner disciplina. Pero esa disciplina es muy fuerte. ¿Sí? No, muy fuerte, sí, no. Ellos, porque si no te dicen, no tienes corazón de pastor, tienes que ir dejar las 99 y ir por una. Entonces, Pablo dice, espérame, yo los dejo para que aprendan. Si los retiene ahí, ¿qué pasa? Esta fuerza. No. ¿Siguen blasfemando? Sí. Pero si le da la puerta abierta, ¿qué les dice? Dios tratará con él. No quiero ponerme en medio de él. Es como con un hijo, ¿no? Dice, a veces con un hijo duele, dice, pues órale, ahí está la puerta.
Lo que tú quieras. Mientras estés aquí conmigo, tienes comida. Pero si no, búscale. ¿Así ha pasado? El hijo pródigo lo dejó ir. Órale, haz lo que quieras. Ni siquiera fue Y aprendió, porque aprendió. regresó. Él sabía que tenía que tratar Dios con él. Entonces aquí suelta a Satanás a esos dos. Vámonos. Y los deja para que aprendan, ¿verdad? ¿Es fuerte? Sí. Y eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? Es que tú tienes que buscarme, es que tú tienes que... Pero, que Dios trate contigo, hermano. Tienes la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Ya lo sabes. Muchos de nosotros lo sabemos. Es como el pecado, ¿no? Lo sabemos que es pecado, pero nos gusta jugar con el pecado. Y entonces ahí es donde se cae el hombre. Bueno, ¿algún último comentario? Bueno, fíjate que aquí dice, entregado a Satanás, es decir, expulsado de la comunidad. Fuera. Entonces, llegar a ese caso, ¿verdad? Como pastor no va a ser nada fácil, pero tener que... Decirle, ¿sabes qué? Retírate. Ajá, Qué duro, ¿no? que aquí ya no eres bienvenido. ¿Es más difícil? Sí. Ahorita les platico la historia. A veces tiene uno que tomar decisiones fuertes. ¿Y por qué? Porque no se puede jugar con muchas cosas. Bueno, aquí terminamos. Padre, te damos gloria, poder y honor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ayúdanos a entender y a corregir nuestro camino, Espíritu Santo. Si en algo hemos fallado, te pedimos perdón, Señor. Pero estamos aprendiendo de tu palabra, Señor, de tu corazón. Muéstranos el camino correcto, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.